Nuevamente, eh, el tema que quiero dejarles acá es estructura agraria. Primero, algunas salvedades a tener presente al momento de analizar este tema. La estructura agraria es un concepto y algo que vamos a ir desarrollando y profundizando de distintos aspectos, de distintos puntos de vista, en distintas instancias a lo largo de todo el año. Por lo cual entender el concepto de estructura agraria no es simple, quizás leer una definición y estudiarla de memoria es algo muy simple, pero el punto es interpretarla de forma tal de poder aplicarla, digamos. La estructura agraria, quiero detenerme en este material que, bueno, tiene unas 20 y pico de hojas, abarca distintos pasos, una definición de lo que es estructura agraria, enmarcada en un sistema. Ahora les quiero leer parte del concepto que va a transcurrir sobre los componentes y ámbitos donde la estructura agraria es tomada como tal, los impactos que tiene y demás. Al final de este mismo texto, que van a encontrar otro tipo de bibliografía adicional a la que yo ya les subí en la plataforma, todo lo que ustedes puedan leer y presentar en las distintas instancias que tenemos de discusión, como son los foros, el chat y todo lo que se vaya presentando para adelante, son importantes porque nos van a permitir entender todos los otros contenidos que tenemos en el programa durante todo este año, como les decía hace un rato. Hay un concepto que quiero remarcar como para iniciar y dejarles presentado el texto como para que lo puedan leer ustedes luego, que incluye o toma la estructura agraria como parte de la estructura social. Esto es un concepto que quizás para muchos pueda ser novedoso, porque en realidad siempre que hablamos de estructura agraria lo referimos a lo productivo, lo referimos a un proceso eh, productivo posterior a la producción de la chacra o del campo. Lo referimos a quizás a la agroindustria, inclusive cuando hablamos de la estructura agraria, en algunos casos, tampoco en todos los casos. Generalmente lo referimos al campo, a la chacra, al lugar donde vivimos, al lugar donde producimos, con los cultivos alternativos, con los cultivos tradicionales, pero la chacra. Y sin embargo el impacto o el espectro o el alcance, como quieran verlo, es mucho mayor. Y claramente impacta a lo social, desde la estructura, perdón, la disponibilidad de la tierra o la tenencia de la tierra, desde la cercanía a los pueblos, desde la disponibilidad de caminos, hoy por hoy de la disponibilidad de Wi-Fi, que es algo bien actual este tema con la virtualidad, ha tenido su impacto. Entonces, les quiero leer textual, no van a verme leer mucho, siempre voy a tratar de explicarles con mis palabras, pero en este caso quiero que se quede fijado de alguna forma el concepto. Dice, entendemos como estructura agraria una parte específica de la estructura social general, con componentes y características que son, sin embargo, parte de un proceso social global. Constituye una esfera específica de la sociedad que es la producción agraria, o más ampliamente la economía agraria, pero en el contexto de un conjunto social que incluye otras instituciones sociales, tal como las político-jurídicas, asociativas, identitarias, etc. El concepto que para mí es importante acá, cuando hablamos de estructura agraria, es que hablamos de sistema. Cuando hablamos de sistemas hablamos de distintos componentes, pero no que están aislados entre sí, sino que se relacionan de distintas maneras. El entender los componentes, el poder analizarlos, el poder relacionarlos, el poder a través de las relaciones ver el impacto que tienen en el devenir de las cosas y ver las oportunidades que nosotros podemos tener de tener injerencias en esas relaciones de los componentes o en los mismos componentes van a impactar claramente en lo que es la estructura agraria o en lo que la estructura agraria va a hacer en adelante. Siempre cuando hablemos de estructura agraria, lo hablamos como algo fijo, ya estructura da la sensación de algo fijo, algo sólido, algo que
difícilmente se mueva, pero se puede transformar. Lleva tiempo y vamos a hablar de ejemplos de esto, pero se puede transformar. Entonces, en esta primera etapa les invito a que ustedes lean, vean el material, este texto por lo menos, contesten la encuesta o la evaluación diagnóstica, que les insisto va sin nota, es para nivelar, y empiecen a empaparse. Con estos conceptos nosotros vamos a avanzar, no nos vamos a quedar acá, vamos a seguir avanzando. Vamos a trabajar mucho en el campo, ya sea en chacras de ustedes, en chacras de vecinos, en chacras de parientes, en la agroindustria, durante todo este año. Por eso siempre, por eso pongo este tema como primero, para poder tener un pantallazo de a dónde nos estamos metiendo. Y abrir la cabeza un poco en el sentido de que no estamos hablando solo de la chacra. No estamos hablando solo del productor como un hacedor de productos. Estamos hablando en todo caso del productor como parte de un sistema que incluye desde la escuela de los chicos, la distancia a las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Es complejo, es apasionante y nosotros podemos generar impacto ahí. Con esta asignatura vamos a poder aprender a conocer primero la estructura agraria en la cual nos movemos y a buscar la oportunidad y a ejercer la posibilidad de generar cambios concretos en esta estructura para el bienestar de nuestros productores. Por eso somos técnicos y por eso tenemos que trabajar en ese sentido. Los voy leyendo.